Si no vendes, hoy no comes, y creo que es algo que te queda ya sumamente claro. Y si no, mira tus cuentas bancarias y dime si estás viviendo la vida que realmente te mereces y quieres o la única que te permite tu cuenta corriente. Hoy vamos a hablar de ventas con un invitado especial, pero con ventas con los ojos cerrados. Y me vas a decir, ¿y de qué va? Bueno, yo te diría que estuvieras escuchando muy atentamente porque el tema de afinidad, vínculos, emoción puede llegar a vender incluso más que el poder tener un expertise, una titulitis o creer que tienes solo un talento. Para que nos lo cuente un poco más y podamos sacarle chicha, os traigo, como no, a Gabriel Gorce. Muy buenas, Gaby. Muy buenas, Rosa, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí. Vender con los ojos cerrados. Alguien te diría, ¿no tendremos que tener los ojos muy abiertos para poder conseguir vender y que no se escape ninguno y no nos engañen? ¿Sabes qué pasa, Rosa? Que seguramente como la gente que te está escuchando, a veces comemos mucho por los ojos, pero basta con que te limiten en ese sentido y te das cuenta de que al final tú no comes por los ojos, comes por la mente. Quiero que eso nos lo cuentes y que te conozcan un poco más, porque claro, yo que te estoy viendo y los que nos estén viendo a lo mejor por YouTube podrán conseguir verte y ver que tienes una dificultad visual. Cuéntanos un poquito quién eres tú, desde dónde procedes, para que entiendan todo lo que tú haces a la hora de la venta y poder ayudar a tus clientes. Pues mira, para que la gente se ponga en contexto, imaginemos que estamos en España, ¿vale? Ya depende desde dónde vean esto, y estamos en el siglo XXI. Ujú. Imaginamos que hay un sector de la población que es los llamados personas con discapacidad. Personas que en líneas generales sabemos que están considerados o bien pensionistas, sabemos que pueden acceder a un tipo de ayudas económicas y al mismo tiempo, pues como cada colectivo tienen un estigma social acoplado, que es el de pobrecitos, les cuesta, hay que ayudarles, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto yo creo que ya todos nos lo sabemos. Bueno, pues de ahí vengo yo realmente. Vengo de una infancia basada en la sobreprotección, basada en cuidado, no te hagas daño, basada en el bullying, basada en eres un bicho raro, basada en pues, un montón de cosas que obviamente yo pues, no hubiera deseado en ese momento hasta que entendí que tenía que pasar por ahí, ¿no? Y claro, ¿cuál fue? Perdona un segundo porque los demás no sé si saben exactamente por qué tú podías conseguir estar sobreprotegido. ¿Por qué podía estar sobreprotegido? Porque al final vienes de unos padres que tienen miedos y yo tengo una discapacidad visual que tiene, bueno, radica en un tema biológico puramente. O sea, yo tengo glaucoma diagnosticado, digámoslo así, y a día de hoy, después de pues, 33 años para los que tengo ahora, pues me queda poco menos de un 10% de visión en el ojo izquierdo, ¿vale? Por eso el ojo derecho, seguramente lo estará viendo la gente, es diferente, pero no es una prótesis. Es un ojo que a los 5 años, pues por un tema de una infección durante una operación, pues perdió la vista, una conjuntivitis de caballo que no se pudo controlar. Desde entonces, pues la vida para mí ha sido por un solo ojo y he tratado de salir adelante pues como cualquier hijo de vecino. Entonces, desde ahí empiezas a darte cuenta de que no ves las cosas como los demás, eres un poco diferente, la gente te percibe así, tú te empiezas a escuchar frases como las que he dicho antes, ¿no? Pobrecito, cuidado, no te hagas daño, el ojo, no sé cuántos, y al final todo eso va minando, va minando, va minando, pero por alguna razón que algún día entenderé, hay algo más allá de la mente que me hizo pensar en que había algo más allá, es decir, sigue adelante, Gabriel, cúrratelo, cúrratelo, como la filosofía del esfuerzo. Claro, de ahí que yo al poco de entrar en la adolescencia me meto en el deporte. Me meto en el deporte de élite, me meto en el atletismo, en la natación y en el esquí, porque era como mi válvula de escape para salir adelante, para sentirme autorrealizado y no sentirme dependiente, ¿sí? Y obviamente también, paralelamente a eso, conozco la música que para mí es la otra cara de la moneda, es la mente, la estructura, los objetivos, pero el flow, el arte, etcétera, ¿no? Y poco a poco me voy conociendo más y más y más. Obviamente, pues para mí ha sido un camino que ahora pues, no me voy a extender mucho más en ese tema, pero sí que ha sido un camino lleno de altibajos y lleno de complicaciones. Y yo conozco el emprendimiento, ya me salto directamente a esto, porque yo conozco el emprendimiento en el año 2018 Ujú. después de haber conseguido una medalla de bronce en unos Juegos Paralímpicos, haber sido subcampeón del mundo en ese mismo año también, 2014, y bueno, haber viajado por medio mundo literalmente. Es decir, que yo he viajado por muchos sitios. ¿Qué pasa? Que a nivel laboral yo no me sentía realizado y, como he dicho al principio, pues el estigma de las personas con discapacidad pesaba. Y al final mis creencias eran como tú no puedes salir adelante, hostia, tienes que
no te hagas autónomo, cuidado, no sé cuánto. Yo vengo también de una familia muy grande, siempre lo digo, porque pues después de 2 años en un centro de acogida, pues al final la familia biológica fracturada, pues bueno, abres mucho la mente, ¿no? Ujú. Entonces todo esto me llena de muchos inputs de todo tipo, familias muy estructuradas, familias desestructuradas, amigos, gente de por aquí, de por allá, y al final yo no me acabo de encontrar. Entonces busco el refugio en la música, busco el refugio en el deporte y busco el refugio en mis propios talentos. Ujú. Afortunadamente en 2018 conozco pues al que sería uno de mis primeros mentores y entonces en ese momento empiezo a abrir mi mente más allá del paradigma laboral que me habían vendido. Yo lo que sí tenía claro, Rosa, y esto creo que nos pasa a todos en algún momento, es la autorrealización. Es decir, yo tenía muy claro que el modelo laboral que me dieron a conocer, trabajo por cuenta ajena, no iba conmigo. O sea, yo he tenido algún que otro trabajo, pero para que te hagas una idea, yo conozco por primera vez el trabajo por cuenta ajena a los 28 años. O Ujú. sea, yo hasta entonces era competir, viajar y ni siquiera cotizaba, que este es otro tema. O sea, viajaban, me pagaban y demás, pero no cotizaba. O sea, yo no sé ni lo que es la cotización. Ni siquiera sé lo que será la jubilación porque no la veré. El caso es que empiezo a conocer el mundo del emprendimiento y de convertir tus talentos en algo que pueda servir a la gente, el mundo de la mentoría, como tú haces muy bien, formaciones, experiencias, etcétera. Y bueno, me conecta, empiezo a conocer el marketing, empiezo a conocer la venta, empiezo a conocer el cómo funciona el ser humano, que precisamente fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho el entender pues cómo funciona el ser humano, para entender por qué a mí me hacían bullying, que en realidad no era una movida mía, era por las heridas de la gente. Y todo Ujú. eso pues me he ido haciendo un camino de desarrollo personal, de introspección y de darme cuenta de que esto es un juego, de que la vida es un juego espiritual, psicológico, mental, físico, biológico, lo que quieras, y que al final es cuestión de jugar y pasártelo bien. Y que cuanto más juegas y cuanto mejor te lo pasas y cuanto más te atreves a hacer cosas, más avanzas, más creces. Y en ¿Alguien? eso estoy hoy por hoy. Hace poco hemos tenido un invitado, la semana pasada, Marcos Cerrecena, que hablaba de sepia creativa, que habla que se puede conseguir facturar jugando, ¿no? Desde el tema de la gamificación. Y tú nos estás contando exactamente lo mismo, que al final tienes que conseguir pasártelo bien. Pero pasártelo bien y hacer lo que te apetece, algunos estarán diciendo, es que yo hago muchas cosas que me apetecen, pero no cobro ni un duro. ¿Cómo consigues tú facturar? Hostia, esa es una pregunta muy buena, porque claro, tanto talento que tenemos, pero nos cuesta darle valor. Y yo creo que un desafío que tienen muchos emprendedores, precisamente por eso muchos se van o bien a vender el producto de otros o bien a trabajar por cuenta ajena, que no tengo nada en contra, por supuesto, todo el respeto del mundo, es porque nos cuesta mucho encontrar el verdadero valor dentro de nosotros, porque por estas creencias y demás, ¿no? Entonces, yo tuve que someterme a un proceso de solo sé que no sé nada. Esta Ujú. fue el mantra, solo sé que no sé nada. No, es que solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. Todo, o sea, al final, cuando tú entiendes de qué va la vida y de qué va el crecimiento personal, ya dejas de poner resistencia a nuevas formas de ver la vida. Entonces yo soy una persona en ese sentido muy abierta y pues dije, oye, me voy a abrir la mente y voy a, oye, lo que yo ya me sé, ya me lo sé. Entonces, ¿qué pierdo por escuchar nuevos inputs? Y al final, si yo sé lo que sé y tengo los resultados que tengo, pues es que 2 más 2 son 4. Entonces, a partir de ahí dices, oye, voy a escuchar otros inputs y me voy a cambiar yo literalmente la identidad. O sea, en eso yo trabajo mucho con eso también. Entonces, este fue mi camino, aprender a pensar que era otra persona, empezar a cambiar mi identidad, igual que lo había hecho con 15 años, porque al final lo hacemos inevitablemente, pero esta vez de forma consciente, es decir, ya no voy a seguir creyéndome lo que yo me creía antes. Y ahí empiezas, pues a lo mejor empiezas por 500 euros. Hostia, 500 euros, tío. Pero 500 euros Gaby, ¿haciendo qué? Porque la gente dice, "Pero haciendo, pues 500 euros empecé. Fíjate que yo he sido muy de modelar, porque yo creo en el poder de modelar. Ahora que se está poniendo tan de moda, la gente habla de modelar, yo llevo hablando de esto de hace sí, mucho tiempo. Entonces, yo no sabía cómo crear yo el camino. Entonces Ujú. dije, "Joder, si la rueda ya está inventada, ¿por qué no escucho a gente que ya lo está haciendo? Y al final es como todo. O sea, si tú escuchas a Ferran Adrià haciendo una receta de un culán de chocolate, pues ¿para qué vas a inventar tú la rueda? Modela, copia y te va a salir el culán.
Pues lo mismo pienso yo con los guiones de venta, con la forma de entender la venta, con la forma de poner los precios, la percepción de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo Ujú. literalmente empecé interpretando un personaje, que esto suena para la gente un poco extraño, pero al final estamos todo el día haciendo un personaje, y me creí ese personaje. Y me creí ese personaje tanto que ese personaje nuevo sustituyó al anterior. Hasta que yo empecé a ver 500 euros ayudando a gente, pues en el mundo del marketing, en este caso yo empecé ayudando a marketing para músicos, que es de donde yo venía, porque a mí me empezaron vendiendo marketing para músicos. Dije, ¿Sí? por ahí voy a empezar, porque yo lo que buscaba, Rosa, en realidad no era vender para facturar, eso ya lo daba por hecho, era aprender a sentirme bien vendiendo. Es Claro. decir, entender el proceso de transacción, ¿sí? Y de sentirme merecedor de lo que me pagan. Y flipar cuando me llega un pago por PayPal en aquel entonces de 797 euros, pago único. O Ujú, ver un pago de 250 euros de una persona de Venezuela. O ujú. sea, cosas bastante curiosas. Y decir, hostia, que la gente me paga. O sea, que realmente la psicología existe. La neurociencia existe. El tú ser la persona adecuada tiene unos efectos. Entonces empecé en ese punto. Hoy por hoy ya mi cliente no es músicos, ¿vale? Es emprendedores que quieren desarrollar una mentalidad de alto rendimiento, pues al mismo nivel que un deportista lo hace para con el deporte, ¿sí? Y con ello, pues conseguir los resultados que esté buscando. Pero al principio fue así, o sea, yo empecé vendiendo cursos de 3 meses, membresías de 47 euros, modelaba, copiaba literalmente y dije, si es que, sinceramente yo creo que eso es lo que me ha hecho acelerar tanto en estos pocos años realmente que llevo en esto. Ujú. Cuando uno empieza desde esa modelación, fíjate que tú hablabas de copiar y modelar, para mí hay una diferencia y es que la copia es exactamente igual y en el modelar pones tu parte esencial, ¿no? O sea, me refiero que hay una parte que es tuya, que tú por mucho que quieras copiar a alguien exactamente igual, ya solo porque lo estás haciendo tú, ya no puede ser una copia, ¿sabes? Puede ser una modelada porque es parte de tu esencia. Yo me doy veces cuenta de gente que utiliza ciertas frases que a mí me resultan y cuando las oigo escuchar en la boca de otros, suenan como muy, 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 muy raras, porque lo han copiado todo tanto, 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 sin poner nada de su molde, casi que yo digo, hay una frase muy mía de, mira, tienes que hacer aquello que te alinee las tres Cs, cerebro, corazón y coño, y cuando se lo digo a otra persona, ¡guau!, resulta sumamente raro. En mi boca a mí no me resulta nada extraño, de hecho sería raro que No, yo... no, y además, Rosa, hay una cosa curiosa con esto que dices, porque es precisamente porque la gente repite como loros, y yo soy una de esas personas que no ha leído muchos libros, y cuando yo escucho por ahí, eres la media de las cinco, o sea, cuando yo más he aprendido de esos libros de los que tanto se habla, ha sido porque todo el mundo repite las mismas frases. O sea, es alucinante. O sea, yo he descubierto libros gracias a que todo el mundo, la gran mayoría, repite siempre la misma. Digo, hostia, esto, o yo, por ejemplo, cuando diseñé el método de autoinclusión, lo explicaba y me decían, oye, Gabriel, esto es parecido al camino del héroe. Y digo, ¿el camino de qué? Y no conocía. Y digo, pues voy a mirar a ver si me sigue Gabriel, el camino del héroe. Y yo, hostia, ¿será que entonces el universo es lo que es y la gente en lugar de crear está descubriendo? Y Ujú. cada uno descubrimos en el momento que nos toca, ¿no? Me sorprende eso que dices que no hayas leído mucho, porque una de las cosas en las que yo más modelo y aprendo para tener más velocidad de aprendizaje es aprovechando todo el talento que han desarrollado la gente en más de 10.000 horas de su propia experiencia a través de un libro. Em, ¿Qué crees que no te aporta la lectura? Porque yo soy una feroz lectora, de hecho yo suelo leer una media de entre 50 y 60 libros anuales. Y eso me permite, desde mi punto de vista, crecer más rápido de lo que podría solo crecer escuchando a lo mejor mentorías o podcasts o dedicándome solo a mi reflexión dentro de la caja. ¿Qué es lo que a ti no te aporta esa lectura? Pues es muy interesante esta pregunta porque rompe bastante con mucho del status quo en el mundo del desarrollo personal o de la formación. Todos sabemos, y tú lo sabrás, Rosa, muy bien, que si le dijéramos a la gente que nos está viendo cómo aprenderían a nadar, ninguno seguramente respondería leyendo un libro. Ujú. Tampoco, entonces la pregunta es, ¿por qué nos hemos acostumbrado a leer primero antes de hacer? ¿Será por cultura? ¿Será por el sistema educativo? No voy a entrar en eso. Lo que sí sé es que cuando tú entras en el ámbito del deporte, los deportistas no se caracterizan precisamente porque hayan leído muchos libros. Y Claro, Rafa Nadal no creo que sea el que más libros de tenis haya leído. Entonces ahí está el planteamiento, la propuesta. Es decir,
yo soy una persona muy kinestésica, obviamente por circunstancias obvias, al final, Ujú. porque he sentido que por ahí le saco mucho más partido. Entonces, he decidido optimizar mi forma de aprender desde la propia experiencia porque siento que integro mucho más. Que luego, obviamente, solo puedo apoyar con conocimiento racional y leer, escuchar, ¿no? Pero sí que soy un fiel creyente de la parte de la práctica, de la experiencia, porque al final es eso, pues por eso he dicho lo de modelar. O sea, si yo me tuviera que zampar un máster entero de marketing, que seguramente para mí sería infumable, pues me tardaría mucho en avanzar. Prefiero estar cerca de alguien y aprender cómo piensa, cómo actúa y yo convertirme en esa persona, ¿no? Lo que siempre se Claro, dice, ¿sabes? pero eso tiene parte de trampa, Gaby, entre tú y yo, porque a esa persona que tú la estás modelando sí se habrá leído esos libros o habrá aprendido una persona que sí se ha leído esos libros. Nadie tira a Sí. un niño en una piscina que de repente un monitor sí que ha tenido que tener una formación para poder conseguir enseñarse, con lo que el monitor sí se ha formado, pero yo no entraría en ningún quirófano de ningún tío que no hubiera leído libros antes. O sea, yo no me metería en manos de un cirujano que antes no hubiera leído libros y formado, antes de coger un cadáver como se hacía antes y se rajaba por cualquier sitio. Entonces, entiendo la propuesta que tú das desde ese expertise antes previo, pero podemos conseguir aprender simplemente los errores de quien nos está enseñando y conocer incluso sus fórmulas que son en negativo. Pero repito, yo en medicina no creo que nadie que nos esté escuchando, y de hecho tiene sentido que los 3 primeros años te enseñen todo desde el punto de vista teórico para que cuando entres con clientes, bueno, o pacientes, no Ujú. consigas meter garrafales. Un niño, si ese monitor no se ha formado y no ha leído, se ahogará, porque dirá, bueno, pues que nade, a ver qué es lo que pasa. Claro, claro, ahí tienes razón. O sea, yo creo que también no es que sea blanco y negro, porque obviamente en el mundo de la medicina seguramente pues estaría más contigo que con lo que yo he compartido, pero por alguna razón, y ahí yo creo que tiene sentido el tema de la afinidad, ¿no? El conectar con la gente con los ojos cerrados es que a veces lo que sale de nuestra boca, como tú decías antes, no tiene por qué ser lo que nos late. Y a lo mejor la medicina es una de las excepciones, ¿vale? Porque ahí sí, obviamente, yo prefiero que me opere alguien que sabe lo que está haciendo. Te Pero claro, podemos es ver que hay más, ¿eh? cosas Abogados, ingenieros, arquitectos, que, artistas, claro, la que cosa han es, leído antes, ¿eh? sí, o sea, saber lo que está haciendo. A mí es lo que me viene, ¿no? Cuando digo, ¿en quién confiarías antes, Gabriel? Pues me viene la frase de en alguien que sabe lo que está haciendo. Pero a partir de allí, yo no sé cómo ha aprendido a saber lo que está haciendo. Claro, pero el Entonces, aprendizaje puede ser de muchas maneras y el mm, aprendizaje puede tener una parte que sea educativa, más reglada, más oficial y otra parte que su educación haya sido porque otra persona se ha conseguido educar. Al final hay una educación. Yo no digo que el aprendizaje tenga que ser simplemente a través de un libro. Digo, el aprendizaje creo que puede llegar desde muchos modos, pero me resuena ese aspecto y dices, en la medicina tienes toda la razón. Pero vamos, yo soy un arquitecto, no he estudiado antes teóricamente y visto no sé cuántos ejemplos para poder ver y construir mi casa. Yo acabo de volver de Japón. He visto cómo están investigando los edificios para que no haya de repente un terremoto y se caigan como acaba de pasar en Taiwán, ¿no? O sea, es que de repente el edificio se ha desmoronado totalmente. Yo espero que las personas que haya estén sumamente cualificadas y para eso, porque si no cualquiera podría hacer cualquier cosa. Y ahí eso no sé si estarás conmigo. Estamos ahora con mucha gente que, y yo lo he visto, ¿eh? Como he superado un cáncer, ¿no? Que estas cosas pasan, es como he superado un cáncer, cuento a los demás que no sé en quimio ni cirugía ni nada por el estilo, porque yo te voy a contar cómo desde mi mentalidad he superado un cáncer. Esto es arriesgoso, claro, ¿eh? Sí, ahí depende del jardín donde tú decías meterte, eso totalmente. De hecho, me has hecho recordar a una chica que es, creo que es campeona del mundo de kitesurf y que es una amiga y ella le pasó una historia personal, pues es no sé si es un cáncer o un casi, como que le tenían que hacer la biopsia y tal. Y ella veía a otras chicas en redes sociales que hablaban de lo mismo y ella decía lo mismo, es como, hostia, ojo con lo que decimos porque al final somos una figura pública, digámoslo así, que nos ve mucha gente y según lo que digamos, yo ahí sí procuro no meterme en camisas de once varas. De hecho, y lo digo muchas veces, yo no enseño hábitos, por ejemplo. Y Ujú. claro, la gente dice, hombre, pues si tú has sido deportista de élite, tío, tú hábitos, productividad, digo, no, yo no te enseño eso, porque no considero que sea mi área de genialidad, así que eso, si quieres, yo te lo cuento, pero no te voy a enseñar como, digamos, oficialmente, ¿sí? Ahí estoy totalmente contigo.
¿Qué enseñas exactamente? ¿De qué te ganas ahora mismo? Porque la gente ha entendido antes mentalidad de alto rendimiento para poder conseguir tener empresarios. ¿Qué es lo que haces para poder conseguir facturar hoy en día, Gaby? Pues mira, yo lo voy a contar así tal cual, porque creo que es la mejor forma de entender qué pinto yo en esto del mundo del emprendimiento. Mira, yo cuando lo conocí, a mí me trajo muchísimo. Y yo soy una persona, pues, como deportista que soy competitivo para conmigo mismo, ¿vale? Y utilizo, pues, referentes para poder tener estrellas polares a las Mm. que seguir, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo veo y he visto el panorama del mundo del emprendimiento, el marketing, tú lo sabes muy bien, hay diferentes formas de llegar, de crecer, de escalar, y hay algunas que son más directas, otras menos, unas van por un lado, por otro, pero hay mucha paja también. Entonces, de alguna manera yo lo que quería era, yo me merecía y sentía que yo podía estar también ahí, ayudando a mucha gente, y me he dedicado y me dedico a ver lo que hacen los referentes. Es decir, su forma de hacer los lanzamientos, su forma de aprender, su forma de formarse, su forma de enseñar, su forma de vender, su forma de hacer los eventos, su forma de todo, pero llevado a mi terreno de una persona con estas circunstancias, pues que necesita adaptarlo un poco, ¿no? Entonces, al final yo he bebido de todas las fuentes habidas y por haber para que hoy yo pueda enseñar a personas desde absoluto cero a convertirse en referentes. Es decir, desde mi punto de vista, he separado el grano de la paja y he cogido pues, una metodología que he ido estructurando en la que en menos de 2 meses puedes llegar a ganar de forma totalmente orgánica más que el sueldo mínimo interprofesional español. Es como la referencia para que la gente se sitúe. ¿Cómo se hace esto? Ahora Pues 1.200, ¿no? 1.100. sí, algunos han llegado a ganar 2.500. Son casos excepcionales. Hablamos de personas que no vendían nada, que ni siquiera sabían lo que era hacer un taller online y cosas así. Entonces, a mí me mueve ayudar a gente que desde absoluto cero, sobre todo se está metiendo de formación en formación y no avanzan porque siguen tapando agujeros, formándose más y más y más y no accionan, que eso es lo que yo veo que tú incitas mucho a que la gente haga cosas, haga, ¿no? Entonces, yo cuando ya consideré que conocí bien el mapa de los negocios, como lo llamo yo, el mapa de los negocios digitales, el mapa del marketing digital, dije, ya tengo el ABC. Y encima ahora, pues también con el tema del alto impacto, los eventos de alto impacto, que haré mi evento y hago ahora eventos presenciales. Y claro, dije, ya está. Entonces, yo enseño, si lo miras desde el punto de vista formativo, seguramente lo que yo te enseño se puede parecer a lo que enseñas tú o lo que enseñan los vecinos que tenemos o lo que sea, ¿no? Pero ¿dónde está el punto diferenciador? Pues que hasta un ciego lo está enseñando, que yo con las condiciones que tengo me hago mis landing page, que me hago yo mis lanzamientos, me hago mis copies, delego, hago los emails, yo qué sé, todo lo que la gente se puede imaginar que hace falta para hacer ventas, para tener un diseño, o sea, los diseños me los hago yo y dices, tío, entonces es hacer lo mismo que ya se sabe, pero separando el grano de la paja y haciendo ver a la gente, pues eso, que hasta una persona con estas circunstancias lo puede hacer. Y ahí viene el incentivo, también el valor añadido, que es la mentalidad de alto rendimiento. O sea, para mí es como que la mentalidad es el motor. Y según como tú la tengas, pues vas a avanzar más o menos. Y por eso yo soy tan admirador de la acción. Creo que hay que aprender, creo que hay que planificar, creo que hay que tener estrategia, sí, pero tengo una sensación de que desde el confinamiento, allá atrás, la gente se fue a lo mental, se fue mucho a lo mental, porque como estábamos en casa y no podíamos salir, es como que la gente empezó a pensar o sentir que leyendo libros ya avanzaban. Leyendo libros avanzaban, mirando un podcast ya avanzaban y el cuerpo no se involucraba. De ahí mi obsesión, digámoslo así, por, coño, involucra al cuerpo, involucra al cuerpo. Es decir, es como que hay una descompensación ahí entre lo que hacemos con la mente y lo que hacemos con el cuerpo. Entonces, eso hilado con la idea inicial de que el deporte es movimiento, pues Ujú, vas creando una metodología en la que a la gente a través de dinámicas ujú. le estamos integrando contenido. Es decir, obviamente que doy contenido racional, tengo mi pantallita, comparto, hago mis dibujitos, perfecto, pero donde más estoy trabajando es en la ingeniería inversa. Es decir, al igual que un creador de videojuegos, que de hecho a mí me encantan los videojuegos, ha sido mi infancia también,
cómo diseñas un camino, ¿no? Y tú lo sabes porque también lo haces, es cómo diseñas un camino desde el final hasta el principio y qué baldosas vas poniendo para que la gente vaya aprendiendo. Pues Ujú. una de las que yo pongo es primero la acción y después el integrar ese conocimiento, o sea, descubierto, ¿no? En el cerebro, ¿vale? Es como un poco al revés. En lugar de primero leer y luego implementar, yo estoy probando el implementar, o sea, hacer, no meter la mente, porque ese es otro gran problema que hay muchas veces, que la gente mete la mente, entonces se frena. Entonces, desde la incertidumbre, tú haces, ya el camino está obviamente estructurado de forma estratégica para que no te pase nada, ya lo monto yo, pasan cosas, tú recibes unos insights y entonces yo luego, a través de la metacognición o lo que sea, ¿no? El aprendizaje tal, la gente va viendo, hostia, vale, ahora lo entiendo. Entonces, claro, la próxima vez, ¿qué va a pasar? Que cuando vuelvan a accionar, se habrán dado cuenta que gracias a no poner su mente y sus creencias, pudieron accionar y ahora tendrán mucha más confianza. Es decir, una de las cosas que trabajo mucho es el anular su parte racional para que accionen fluyendo. Pero obviamente todo dentro de un entorno, como hemos dicho, controlado. Claro, no les voy a tirar por un precipicio que luego la experiencia es negativa. Muchas cosas que poder conseguir enseñarles. Antes de que te diga adiós, Gaby, y de te agradezca justamente haber estado esta media hora con nosotros, una recomendación, un consejo que les darías a todas aquellas personas que se están escuchando, una frase como para que se queden tatuadas al menos en la mente. Pues que la mejor decisión es pasar a la acción. Siempre es eso. Y que la autoinclusión es la diferencia de la inclusión. La autoinclusión es que tú hagas que las cosas pasen. Si no haces que las cosas pasen, las cosas no van a pasar. En lugar de esperar a que pasen, que hagas que pasen. Pues gracias, Gaby, por hacer que las cosas pasen, por no haberte quedado con una pensión, por no haberte quedado con una etiqueta que los demás te pusieron y permitiéndonos a los demás tener la capacidad de poder ver donde a veces queremos cerrar los ojos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Rosa, y mucha suerte a la gente que nos está viendo. Chicos, pues ya lo habéis visto, y nunca mejor, ¿no? Que el decir visto, porque acabéis de ver exactamente cómo alguien que solo está viendo con un ojo ya un 10% no le pone ningún tipo de excusa. ¿Qué excusa vas a ponerle tú ahora para vender? ¿Qué excusa vas a decir que es que tú no puedes o tú no tienes esa capacidad para el talento? Bueno, si decides que las excusas ya no te valen absolutamente para nada, pues recuerdo que te puedes registrar en rosamontana.com y hacer que las cosas pasen. Date un permiso y sobre todo saber qué pasaría si realmente apuestas por ti. A veces simplemente es decir, si quiero, un paso y al frente. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.